Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Iván Flores y hoy día vamos a ver productos notables. Vamos a ver algunos productos notables, así que empecemos. Vamos a ver la definición. Se llama identidad notable o producto notable a un cierto producto que cumple reglas fijas cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Los productos notables son el cuadrado binomio, el cubo binomio. Aquí pueden darse cuenta de que el cuadrado de binomio tiene una forma positiva y una negativa, lo mismo que el cubo de binomio. Suma por su diferencia, suma de cubos y diferencia de cubos. Esos son los productos notables que vamos a estudiar. Veamos el cuadrado binomio, de cómo se produce este cuadrado binomio. Se pueden dar cuenta, esto es a más b al cuadrado. Si separo la potencia, esto es a más b por a más b, según la definición de potencia. Entonces vamos a multiplicar binomio por binomio. A por a, ya saben que es a cuadrado. A por b, ¿cierto? B por a. Y por último, b por b, que me va a dar b al cuadrado. Bueno, después de eso, vemos que tenemos términos semejantes y los operamos. Nos va a quedar nuestra fórmula, ¿cierto? Del cuadrado de binomio. Cuando tenemos una suma. Bueno, cuando tenemos una sustracción, básicamente es la misma idea. Aplicamos la propiedad de potencia o la definición de potencia. Me queda a menos b por a menos b. La multiplicación de binomio por binomio. Solamente aquí tenemos que tener cuidado porque es un problema de signo. A por menos b es menos ab. Aquí es menos b por a es menos ba. Y por último, menos por menos me va a dar más, por lo tanto b cuadrado. Reducimos nuestros términos semejantes y tenemos nuestro cuadrado de binomio desarrollado. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, si tienen alguna duda, me preguntan a mí o al profesor Peña para ver las dudas que tengan. Cubo de binomio. Aplicamos nuestra definición de potencia y obtenemos nuestra multiplicación de la base 3 veces. Pero aquí juntamos esas dos y nos va a quedar la multiplicación anterior, que es justamente un cuadrado de binomio. Ahora, solamente nos queda que multiplicar un binomio por un trinomio. Como se dijo en las clases anteriores, lo que vamos a hacer es multiplicar término a término. A por a cuadrado, a cubo. Acuérdense, misma base, se suman los exponentes cuando son distintos. Entonces, 1 más 2 es 3. Acá me queda el 2 no tiene donde multiplicar, aquí hay un 1. El b tampoco no podemos hacer nada, aquí hay un 1. Entonces, colocamos b y a por a cuadrado. Y por último, ab al cuadrado. Bueno, pasa lo mismo con el b, ¿cierto? Respetando la regla del signo. Aquí son todos positivos, así que no tenemos ningún problema. Y nos queda de esa manera. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, hay algunos términos que son semejantes. Tenemos 2a cuadrado más b a cuadrado son términos semejantes. Y ab al cuadrado y 2ab al cuadrado también son términos semejantes. Entonces tenemos que operarlos. Y nos va a quedar que esto es al cubo más 3a cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cubo. Y es justamente nuestra definición de cubo al binomio. Entonces no es necesario hacer toda esta multiplicación, sino solamente, dependiendo del ejercicio, aplicamos nuestra fórmula y vamos a obtener nuestro resultado. Veamos el otro caso. Cuando es una sustracción o una resta, aplicamos la misma definición de potencia
tenemos nuestro cuadrado de binomio, ¿cierto? Y nuevamente operamos binomio por trinomio. En este caso, el único cuidado que tenemos que tener son los signos. Aquí tenemos a al cubo y aquí tenemos menos 2a cuadrado b. Y por último tenemos ab al cuadrado. Aquí empezamos con un número negativo, signo negativo, ¿cierto? Menos b por a cuadrado va a ser menos b al cuadrado. Menos por menos me va a dar más 2ab al cuadrado. Acuérdense siempre que aquí tenemos un exponente 1 y aquí un exponente 1. Por lo tanto, misma base se conserva y se suman los exponentes. Y por último, menos por más es menos y b elevado a 1 por b elevado a 2, misma base, distintos exponentes se suman, ¿cierto? Y me queda b al cubo. Ahora, como en el caso anterior, vamos a tener ciertos términos semejantes, los cuales nuevamente tenemos que operarlos, ¿cierto? Sumar o restar dependiendo de lo que tengamos. En este caso, vamos a tener que sumar. Aquí sumamos números negativos y aquí sumamos números positivos. Entonces tenemos que a cubo menos 3 al cuadrado b más 3ab al cuadrado menos b cubo. Y así obtenemos nuestro resultado. Entonces, dependiendo de los ejercicios, no vamos a tener que hacer toda esta operación. Lo que sí, tenemos que acordarnos de nuestra fórmula y así se hace más corto el ejercicio. Si tienen alguna duda, nuevamente no se olviden, pregunten al profesor Peña o a mí, a nuestros correos electrónicos, para que no tengamos ningún problema sobre las dudas que tengan ustedes. Suma por su diferencia. Bueno, la suma por su diferencia es una multiplicación de binomios, los cuales la única diferencia que tienen es el signo que está entre ellos. Los números son iguales, pero su signo en el paréntesis es distinto. Entonces, multiplicamos binomio por binomio, vamos a tener a cuadrado menos ab, por regla de los signos, ba, ¿cierto? Y menos b al cuadrado, acuérdense por regla de los signos. Más por menos es menos. Luego, vamos a encontrar términos semejantes y nuevamente tenemos que, en este caso, restarlos, porque son la misma parte literal, pero tienen signos distintos. Y se van a cancelar. Por lo tanto, me va a quedar solamente a cuadrado b cuadrado. Y esa es la suma por su diferencia. Entonces, cuando tengamos ejercicios de este tipo, no vamos a tener que hacer esta multiplicación, sino que vamos a llegar automáticamente a este resultado. Espero que hayan entendido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Veamos los ejemplos. El primero, un cuadrado binomio. Vamos a trabajar con la fórmula. El 2x va a ser a y el y va a ser b. Entonces me dice que el primero va al cuadrado, o sea 2x al cuadrado. Después me dice que el doble del producto entre el primero y el segundo. Entonces aquí el a es 2x y el b es y. Y por último, b al cuadrado, que viene siendo el segundo término al cuadrado, en este caso es y. Ya teniendo eso, aplicamos las potencias y multiplicamos. Al hacer esto, tenemos que recordar que aquí la potencia, el 2 elevado al 2 y el x elevado a 2. Y 2 elevado a 2 es 4. 2 por 2, 4, xy. Y por último, y al cuadrado, que no hacemos nada más porque ya está listo. Y así terminaríamos con nuestro ejemplo. Nuestro primer ejemplo. Veamos nuestro segundo ejemplo. Es un cubo de binomio. Por lo tanto,
hacemos lo mismo que anteriormente. Sabemos que el A es 2x y el B es menos 3y. Entonces me dice que por fórmula, el primero al cubo, 2x al cubo, menos 3 veces el producto del primero al cuadrado por el segundo, en este caso, A al cuadrado vendría siendo 2x al cuadrado y B vendría siendo 3y. Después, más el triple del producto entre A y B al cuadrado, entre el primero y el segundo al cuadrado. Nuevamente, el A es 2x y el B es 3y al cuadrado. Y por último, el segundo término va al cubo, por lo tanto, aquí es 3y al cubo. Esto pasa cuando tenemos una diferencia en el binomio. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda ahora es aplicar potencia. Aquí me queda 2 elevado a 3, que es 8, x al cubo. Aquí me queda 3 elevado a 3, que es 27. Luego yo sé que esto es 2 elevado a 2, x cuadrado. Y aquí yo sé que 3 al cuadrado es 9 y el y también va al cuadrado. Acuérdense que ese número eleva tanto al 3 como al y. El 2 eleva al 2 y al x. El 3 eleva al 2 y al x. Y obviamente el 3 también eleva al 3 y al y. No se olviden de eso. Luego de tener todo eso claro, hacemos las multiplicaciones, quedando los resultados como se ven en pantalla: 8x cubo menos 36x cuadrado y más 54xy al cuadrado menos 27 al cubo. 27y al cubo. Si hubiéramos tenido que hacer como hicimos para ver la fórmula, hubiéramos tenido que multiplicar 3 veces 2x menos 3y para llegar a esto. Pero de esta manera sale mucho más corto y por eso uno se aprende esa fórmula. Veamos el siguiente ejemplo. Una suma por su diferencia. Hacemos lo mismo, siempre recordando la fórmula. Entonces aquí tenemos que la es 5x y el b es 4. Obviamente lo mismo pasa en el otro paréntesis. Aplicamos lo que ya vimos anteriormente. Entonces la al cuadrado, en este caso es 5x al cuadrado, menos b al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Aplicamos potencia, nuevamente el 2 elevado a 5 y al x. Entonces esto va a quedar 25x cuadrado menos 16. Y así termina nuestro ejercicio. Y eso es todo. Así que cuando tenemos de esa forma, ¿cierto? Podemos llegar más rápido al resultado final. Ya, como no son semejantes, no se operan, queda hasta ahí el resultado. Y ahora veamos algunos ejercicios que les dejo para que vayan practicando, que también tiene que estar en el portafolio, y así pueden ir soltando la mano, ya que después tenemos que ver otros tipos de ejercicios y otros tipos de factorizaciones y productos notables. Bueno, la presentación llegó hasta aquí. La próxima veremos los dos casos que nos quedan de productos notables. Espero que hayan entendido. Si tienen duda, recuerden siempre que pueden preguntar, ya sea por LeadMe o directamente por correo electrónico. Y nos estamos viendo. Cuídense, hagan caso, no salgan si no es necesario. Si van a salir con mascarilla, lávense bien las manos. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Un abrazo.